Caso Roswell. El caso Roswell, también llamado incidente ovni de Roswell, Roswell UFO Incident, fue un hecho ocurrido el 2 de julio de 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. Tras un amplio interés inicial en el disco volador estrellado, el ejército de los Estados Unidos declaró que era simplemente un globo meteorológico convencional. Posteriormente, el interés se desvaneció hasta finales de los años 1970, cuando los ufólogos comenzaron a promover una variedad de teorías de conspiración cada vez más elaboradas, afirmando que una o más naves espaciales extraterrestres habían aterrizado y que el ejército había recuperado los alienígenas. Historia. El 2 de julio de 1947, Mac Breisal, un granjero de Nuevo México, descubrió unos restos dispersos por su rancho, comunicándoselo al sheriff el 5 de julio, según lo describió Mac Breisal al Roswell Daily Record en su edición del 8 de julio. Esta descripción coincide con la dada por Charles B. Moore, profesor emérito de física de la New York University, que desarrolló los globos con los que los Estados Unidos pretendían espiar a la URSS. En los periódicos del 8 de julio se dio el siguiente titular: las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Se avisó al comandante Jesse Marcel de la base aérea del ejército en Roswell, que fue personalmente al lugar. El 9 de julio el titular decía: Grammy desmiente lo del platillo volante. Grammy era general de brigada en la base militar de Fort Worth, Texas, y se desplazó, a petición de Breisal, para ver los restos, que identificó inmediatamente como un globo meteorológico. Después la prensa fotografió los restos. En otro artículo se relata cómo Breisal y su hijo encontraron el material el 2 de julio, que estaba formado principalmente por tiras de goma, papel de aluminio, cartón y varillas de madera, aunque se dice que los verdaderos restos fueron sustituidos por la brigada cuando ésta llevó el material a la base de Fort Worth. Posteriores informes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de septiembre de 1994 y junio de 1997 afirmaban que lo estrellado en Roswell eran los restos de un vuelo del Proyecto Mogul. También hubo una investigación sobre el asunto a petición de un congresista de Nuevo México. Fue realizada por el secretario de las Fuerzas Aéreas y el Departamento de Defensa. En ella se identifican los residuos de Roswell como restos de un sistema de detección acústica de baja frecuencia que llevaban los globos, de largo alcance y altamente secretos, llamados Proyecto Mogul, un intento de captar explosiones nucleares soviéticas a altitudes de la tropopausa. Los investigadores de las Fuerzas Aéreas, tras registrar meticulosamente los archivos secretos de 1947, no encontraron pruebas de un aumento de tráfico de mensajes. Polémica. Los partidarios de la hipótesis extraterrestre consideran el caso Roswell como uno de los acontecimientos ufológicos más importantes, ya que a partir de este suceso comenzó la historia de la ufología moderna. Los escépticos alegan que la hipótesis, que afirma que en Roswell cayó una nave extraterrestre, se apoya en pruebas insuficientes, poco fiables, otras supuestamente destruidas y que presenta demasiadas incoherencias. Sostienen asimismo que existen otras explicaciones a los sucesos de Roswell que resultan mucho más admisibles que la hipótesis de naves extraterrestres. Además, se debe tomar en consideración el lucro comercial, a través de la venta de libros, entrevistas, etc., que obtienen varios de los principales involucrados que apoyan la hipótesis extraterrestre. Las descripciones de testigos, análisis realizados por personas que participaron en el diseño de los globos del Proyecto Mogul, y sobre todo los informes desclasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en los años 1990, apuntan según los escépticos a que lo estrellado en Roswell fue el vuelo número 4 del Proyecto Mogul y que la necesidad de mantener el secreto de dicho proyecto provocó el supuesto incidente ufológico. El interés renovado. Hasta 1978, el incidente de Roswell recibió poca atención, hasta que los investigadores Stanton T. Friedman y William L. Moore compararon los resultados de una serie de entrevistas que cada uno había llevado a cabo por separado. El astronauta
astronauta del Apolo 14, Dr. Edgar Mitchell, aunque no fue testigo directo, también ha afirmado en numerosas ocasiones que Roswell fue un verdadero incidente relacionado con extraterrestres, basado en sus contactos de alto nivel dentro del gobierno. Yo he visto los expedientes secretos OVNI, y no hay duda de que hubo contacto con extraterrestres. Este astronauta opina igualmente que hay una organización gubernamental paralela e independiente al gobierno que realiza experimentos con tecnología extraterrestre y por eso no se pueden sacar a la luz todos estos incidentes. Un incidente similar que implicó a mucho personal de la Fuerza Aérea en el Reino Unido en 1980, conocido como el incidente Rendlesham, aumentó el interés por Roswell. Para muchos ufólogos, el caso Roswell es considerado uno de los acontecimientos ufológicos más importantes y el inicio de los encubrimientos, mientras que para los escépticos es solamente el caso más popular. La posición oficial del gobierno de los Estados Unidos, desde 2005, es que no había ocurrido nada de naturaleza paranormal o extraterrestre. El informe definitivo de la Fuerza Aérea en cuanto al caso Roswell está disponible, así como la respuesta a dicho informe por parte de ufólogos, que insisten en que el informe es falso. Hipótesis. Algunos ufólogos han argumentado que una nave alienígena se estrelló cerca de Roswell y que se recuperaron varios cadáveres de origen extraterrestre. Igualmente se ha postulado que si Roswell fuera de verdad un accidente extraterrestre, como muchos insisten, algunos especialistas OVNI argumentarían lo que sigue. El gobierno de los Estados Unidos sabe que los extraterrestres han visitado nuestro planeta desde al menos 1947, pero todavía no lo admiten, e incluso algunos grupos postulan que habría una conspiración del ocultamiento extraterrestre. El gobierno estadounidense está actualmente en posesión de tecnología alienígena. Por eso los motivos que tenía el gobierno para guardar el secreto inicialmente serían evidentes. Los altos funcionarios del gobierno probablemente temerían una situación de pánico general al dar a conocer que existía una posible amenaza extraterrestre, como ocurrió en 1938 con una emisión de radio de la Guerra de los Mundos. Esta hipótesis barajaba como real la autopsia realizada supuestamente en 1947 a los extraterrestres capturados, defendiendo que el gobierno quería ocultar datos por estar desarrollando nuevas tecnologías y aseguraban que los extraterrestres estaban vivos antes y durante la autopsia. La información de las entrevistas de Friedman y Moore. Un dato importante es que esta versión se basa exclusivamente en el testimonio de personas, con mucho tiempo de diferencia entre la fecha de lo ocurrido y la realización de las declaraciones, aproximadamente 30 años, que en muchos casos no fueron testigos directos y que a diferencia de otras hipótesis no tienen ninguna investigación, análisis objetivo o terceras fuentes que demuestren la veracidad con la que comparar lo dicho. Hay que destacar que la información dada por Marcella Friedman y Moore se contradice con sus propias declaraciones y con la versión de los hechos relatada por la prensa de la localidad. Friedman y Moore entrevistaron a Lydia Sleepy, que trabajó en una emisora de radio de Albuquerque, Nuevo México, en 1947, y al mayor de la Fuerza Aérea Jesse A. Marcel, el principal responsable de la Fuerza Aérea en Roswell en 1947. Sleepy denunció que el FBI le habría censurado. Hipótesis escépticas. Aquí están algunas explicaciones propuestas por el escéptico Carl T. Flock en su libro Roswell, Inconvenient Facts and the Will to Believe. El informe inicial del incidente fue en realidad un fraude creado por un oficial que sufrió un ataque de orgullo y quiso crear a su manera una gran historia, que explicaría el número creciente de avistamientos OVNI. Ver Kenneth Arnold. Que lo que se estrelló en el desierto era un globo con un sofisticado equipo, y este globo era un proyecto secreto, concretamente el proyecto Mogul. Varios años más tarde, un avión de abastecimiento se estrelló cerca de Roswell y los cuerpos de la tripulación fueron recuperados. Flock sugiere que este accidente se mezcló con las informaciones posteriores en la imaginación de algunos testigos, de modo que sirvió como base para las conspiraciones. La hipótesis del proyecto Mogul. La mayoría de los que rechazan cualquier explicación ufológica creen en la segunda teoría,
según la cual los restos eran los de un globo de observación usado en el proyecto Moougal, una iniciativa de alto secreto para examinar la actividad nuclear de la Unión Soviética. Además, la localización coincide con el vuelo número 4 del proyecto Moougal, del cual se perdió comunicación el día 5 de junio. Como se ha comprobado, la descripción que dio Braselt al periódico local al encontrar el globo coincidía con la de Moore, diseñador de los mismos, y los materiales que formaban los restos eran normales: papel de plata, cinta aislante, cintas adhesivas con diseños florales, y que no vio ningún tipo de metal que sirviera para un motor, cosa que contradice la versión de los ufólogos que dicen que Braselt aseguró haber visto metales desconocidos. Sucesivos informes de la Fuerza Aérea coinciden con Breisal y no señalan nada extraño en los restos. La propia Fuerza Aérea tampoco lo atribuyó a extraterrestres, como queda demostrado en una carta desclasificada enviada un año después del accidente por el general de división C.B. Cabal, entonces director de inteligencia de las Fuerzas Aéreas, que pide informes sobre qué datos disponen y de si barajan la hipótesis de que sea un ovni. En una respuesta emitida el 11 de octubre de 1948, que incluía información explícita en posesión del Comando de Material Aéreo, se dice al director de inteligencia que nadie de las Fuerzas Aéreas tiene ninguna pista al respecto. Esto hace improbable que el año anterior hubieran llegado fragmentos de un ovni y de sus ocupantes a Wright-Patterson. Esta hipótesis es la más plausible, ya que, habiendo demostrado que no había cuerpos alienígenas, y con recientes informes desclasificados que señalan al vuelo número 4 como causante del accidente, se contrasta con la idea de un accidente extraterrestre. Moore además analizó, a petición de un ufólogo, el clima del día del lanzamiento del vuelo número 4 y los sucesivos. Calculando el lugar donde se estrellaron algunos, calculó también el sentido en el cual deberían haberse esparcido los restos, ángulo suroeste-noreste, cosa que coincide exactamente con lo dicho por el mayor Jesse Marcel. Asimismo, identificó varios restos de lo encontrado como parte del equipamiento de los globos pertenecientes al proyecto Moougal. Otro dato curioso que muchos ufólogos tergiversan es que Breisal, en su descripción, dijo ver cintas adhesivas con diseños florales, cosa que los ufólogos han interpretado como jeroglíficos. Pero la realidad es otra, realmente eran motivos florales, ya que esas cintas adhesivas eran fabricadas por una empresa de juguetes de Nueva York para los globos del proyecto Moougal. La Fuerza Aérea lo dio como un simple globo meteorológico intentando ocultar el proyecto. Como es normal, los globos del proyecto Moougal no eran del todo parecidos a los meteorológicos. Además, en el verano de 1947 se utilizó una nueva variante de polietileno que, según palabras de Moore, hubiera sido algo extraño, incluso para un experto en globos meteorológicos. Informes desclasificados. Pese a que muchos ufólogos continúan afirmando hipótesis que conducen a que el incidente Roswell implicaba a seres de otro mundo, recientes investigaciones coinciden con una denuncia por parte de prisioneros de guerra japoneses, una historia macabra que se ocultó por años sin que nadie sospechara. Gracias a la publicación de material secreto sobre el uso que se daba a los prisioneros de guerra, se añadió una nueva hipótesis para explicar el suceso que, de ser cierta, revelaría verdaderos horrores del incidente Roswell. El gobierno de los EU había hecho experimentos con globos meteorológicos como instrumento para infiltrar líneas enemigas e intentar la posibilidad de arrojar bombas atómicas desde la estratosfera, proyecto Moougal. Estos experimentos se llevaron a cabo durante el fin de la Segunda Guerra Mundial y se utilizaba a prisioneros de guerra para dichos experimentos. En el caso de los globos meteorológicos del proyecto Moougal, se trataba de prisioneros de guerra japoneses, y fueron seleccionados los más pequeños para que pudieran entrar en la canasta especialmente diseñada para este propósito. 7. El incidente de Roswell no sería el único en este proyecto, pero fue el único que alcanzó repercusión pública debido a la cantidad de testigos civiles. Y la pretendida autopsia de un tripulante quedó desvirtuada por la confesión de los autores de ese fraude científico. El
encubrimiento del incidente se llevó a cabo para no revelar los horrores de la postguerra al usar prisioneros de guerra para dichos experimentos, y al mismo tiempo la necesidad de ocultar una nueva tecnología que permitía burlar radares convencionales, tecnología stealth. Otra hipótesis, común denominador de esa época, es el estudio para introducir elementos químicos en países enemigos mediante globos aerostáticos. Esa teoría sedujo durante la Segunda Guerra Mundial junto con la del espionaje. Un posible misil nuclear. Hay también especulaciones que afirman que el incidente Roswell fue la consecuencia de un misil nuclear extraviado. En una versión de esta teoría, Marcel, un funcionario de la inteligencia, era responsable del comunicado de prensa inicial que hablaba de que un platillo volador había realizado un aterrizaje forzoso. Algunos han propuesto que Marcel inventó la tapadera del accidente OVNI, antes que admitir que el ejército había perdido un arma nuclear, cita requerida. Sin embargo, los hechos no apoyan esta teoría. No hay ningún accidente nuclear conocido a partir de este periodo, a pesar de que unas cuantas docenas de este tipo de incidentes fueran desclasificadas. Tampoco tiene ningún sentido que los militares fuesen completamente inconscientes de perder un arma nuclear hasta que un granjero les avisara. Por otra parte, en aquel entonces EU aún no tenía armas nucleares en su arsenal. Debido a ello, muchos escépticos igualmente descartan esta teoría. Otro tipo de ocultamiento. Igualmente existen escépticos que han indicado que aunque no presentan una validez real las supuestas pruebas directas sobre un ovni, sin embargo, tampoco se presentarían muy sólidas las pruebas sobre el proyecto Mougar y su relación con el incidente Roswell. Debido a ello, algunos escépticos han indicado que igualmente se puede hipotetizar un posible ocultamiento real de una posible diferente actividad o proyecto aún desconocido, pero que no tendría relación probada con extraterrestres. (2011) Los documentos del FBI y el testimonio de un agente. El 11 de abril de 2011 el FBI desclasificó una serie de documentos. En uno de ellos, UFO 16, PDF, página 40 ISS. El agente Paul Ryan del FBI dejó constancia de que un agente residente en Roswell le comentó que habían estallado uno o varios platillos volantes, flying saucers, en el original, y se habían diseminado por una extensa área en Roswell, Nuevo México. El Dr. Lincoln La Paz, meteorólogo, llegó a esta área para investigar este inusual fenómeno aéreo. Esto es lo que dice el documento UFO 16, PDF, PAX 40 ISS. En el documento se cita otros incidentes sucedidos en Tennessee, PAC 48, en los cuales se vieron y localizaron por radar 3 objetos, en una ocasión, y otros en múltiples ocasiones en diferentes años, sin relación ninguna con el incidente Roswell, pero significativos en sí mismos como evidencias. Junio de 1947, MRW Presley fotografió un objeto volador sobre Oak Ridge. La calle del fondo de la foto fue identificada como Avenida Illinois en Oak Ridge, Tennessee. Francis J. Miller, contacto visual. 1,2,3,4, 6 de marzo de 1950, M.R. Stuart Akak informa de una peculiar señal en sus pantallas de radar aproximadamente al mismo tiempo, y similares al sujeto investigado. El documento llamado Haatar-Guy-Part 02 es la información de la primera teoría del supuesto globo sonda hexagonal. Sin embargo, el documento Haatar-Guy-Part 01, PDF dice, un investigador de las Fuerzas Aéreas constata que 3 así llamados platillos voladores, Soka Jet Flying Saucers, en el original, han sido recuperados en Nuevo México. Se les describe como circulares con una parte saliente en el centro, de aproximadamente 50 pies de diámetro.
Cada uno estaba ocupado por 3 cuerpos de forma humana, pero de solamente 3 pies de estatura, vestidos con tela metálica de muy fina textura. Cada cuerpo estaba sujeto de una manera similar a los sistemas de eyección usados por voladores rápidos y pilotos. Según M.R. Bezos, el informador, los platillos se encontraron en Nuevo México debido al hecho de que el gobierno posee un muy poderoso radar en el área y se cree que eso interfirió con los controles de los platillos.